Gusto saludarte nuevamente y bueno, pues hoy el tema más relevante que se encuentra en la agenda nacional tiene que ver con este inicio de la quinta ronda de negociación del Telecán. Y a propósito de ello, Pascal está con nosotros y le agradezco mucho que tome la llamada Moisés Kalash, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE, del Consejo Coordinador Empresarial. Moisés, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Hola Rodrigo, hola Pascal, buenos días a ti y a todo ¿Qué tal, tu auditorio. Moisés? Gracias por estar con nosotros. Moisés, pues comenzaría por preguntarte cómo observas, cómo llegamos a esta quinta ronda, sobre todo porque finalmente se llegó a un inicio de acuerdo y va avanzando el TPP-11 o este acuerdo transpacífico, y eso sin duda pues muestra la vocación de nuestro país junto con Canadá de tener acuerdos multilaterales, de estar abiertos al comercio. ¿Cómo juzgas que influye en esta coyuntura? Sí, muchas gracias. Efectivamente, como bien lo hemos comentado, el equipo que estamos trabajando en la renegociación del NAFTA, estuvimos durante casi 4 años en el TPP, conocemos muy bien sus acuerdos y sus detalles. Obviamente no es lo mismo sin nuestro principal mercado y socio comercial, que es Estados Unidos, y cuando se negoció el TPP había la coyuntura de que el NAFTA se veía sólido y no estaba bajo una renegociación. Estamos analizando este primer acuerdo, estamos hablando con todos los sectores. Muchas de las disciplinas creemos que no tendrán problema, pero hay algunos temas que pudieran ser delicados y por eso estamos tomándonos el tiempo de análisis. Obviamente la señal es muy clara, los 11 países ponen en la mesa un tratado multilateral de gran calado que liga a Asia con América y dejan, digamos, pendiente o congelados aquellas disciplinas que son de mucho interés para Estados Unidos, y para dejar ahí una zanahoria de esperar a que Estados Unidos en algún momento con este u otro presidente vire hacia el libre comercio de vuelta. Entonces, sin duda es un evento muy relevante, juega muchísimo en la negociación del NAFTA, porque obviamente Canadá y México, al igual que Estados Unidos, estamos involucrados. Y además muchas de las disciplinas que hemos venido hablando de que como modernizar el NAFTA 2.0, están contenidas en el TPP. Entonces, sin duda, un evento muy, muy relevante. Moisés, respecto de las declaraciones de Wilbur Ross, en el sentido de que México y Canadá sufrirán más que Estados Unidos en caso de que acabe el tratado, podríamos contrastarlas con las afirmaciones que han hecho las autoridades de nuestro país, en el sentido de que, bueno, pues si se acaba el tratado, pues entrarán en vigor o podremos aplicar las medidas contempladas en el contexto de la OMC. Pero bueno, parece que sí está estirando la liga Estados Unidos hasta el final, ¿o qué opinas tú al respecto? Efectivamente, revisamos las declaraciones del embajador, del secretario Ross. Creo que son consistentes con lo que han venido diciendo, no están cambiando ningún término. Nosotros diferimos de algunos de los puntos que él menciona ahí, principalmente porque creemos que Estados Unidos va a sufrir igual que nosotros. Obviamente hay diferencia de tamaños, pero sufriría muchísimo, y sufrirían muchísimo los estados, los llamados Red States, que precisamente fueron los que parte de la base de esta Casa Blanca. Entonces, no compartimos, creemos que también es parte de esta estrategia de negociación. Si vemos un patrón muy consistente, casi siempre antes de una ronda, tiene alguna declaración dura de alguno de los principales o más altos funcionarios americanos. Y nosotros hemos dicho siempre lo mismo, hay que estar nosotros unidos, el sector privado apoyando a nuestro equipo negociador, cerrando filas y haciendo propuestas creativas, aportando información, aportando contrapropuestas y aportando datos duros de por qué las propuestas de Estados Unidos simplemente son inviables. Creemos que hay que seguir sobre esa línea y seguir en la mesa negociando precisamente y ser maduros y ser responsables como hemos sido hasta ahora. Suena un poco romántico, pero es la verdad. Nuestro trabajo ha sido impecable y así debe seguir. Muy bien, Rodrigo. Moisés, ¿consideras que tiene margen, digamos, o cómo podría darse un desescalamiento de las propuestas que a todas luces pues, resultan inviables? Hemos visto cartas del sector privado en los Estados Unidos que pues demandan de Robert Lighthizer que finalmente pues
planteen este tipo de posturas, porque finalmente van a llevar a un rompimiento del Telecán. ¿Consideras que hay margen en tu experiencia en otras negociaciones a propuesta del TPP que se puedan desescalar? Es decir, ¿cómo se puede transitar de posturas muy encontradas hacia una suerte de entendimiento? Me parece que sí hay margen, es cuestión de tener la voluntad política, principalmente de la Casa Blanca, para ir navegando hacia allá. Nosotros estamos listos con las propuestas, ya están entregadas a la Secretaría de Economía o habladas por todos los grupos de trabajo. Me parece que hay márgenes de diferentes formas y formas de acomodar también los intereses de Estados Unidos. Y aprovecho para ponerles un ejemplo. Estamos en Houston con los 3 secretarios de energía de los 3 países en un foro de energía, acompañando también al señor canciller, donde tienes un sector energético que tiene un interés brutal en mantener NAFTA y que se hablan de $100,000 millones de inversión en México en lo que va en los últimos años de la reforma energética hasta acá, más lo que viene hacia adelante. Y estoy seguro que esas inversiones, la mejor manera de protegerlas es a través de NAFTA y del andamiaje jurídico que tenemos en el TLC. Entonces, esos intereses esperemos que vayan a ir prevaleciendo, y esas voces son las que tenemos que seguir apostando y apoyando para que nos ayuden a mover las posturas de la Casa Blanca. Está empezando a funcionar, Rodrigo, lo hemos hablado, Pascal, en su programa muchas veces, los aliados son los que nos van a ayudar a mover esto, y en eso seguimos. Hay que ser paciente, esto es un proceso, sabíamos que iba a ser un proceso complicado, y estamos en ello. Hay que ser paciente y hay que seguir firmes con nuestras posturas. Pues muchas gracias, Moisés, siempre por tu buena disposición de platicar con nosotros. Muchas gracias, buen día a todos. Gracias, Moisés, gracias, Pascal. Pues importante lo que menciona Moisés, sobre todo porque pues lo hemos escuchado en estos últimos días, Pascal, desde una óptica puramente racional, económica, pues no tendría por qué haber, digamos, un rompimiento del Telecán, pero claro, siempre están las posturas políticas y el asunto es ver cuánto van a pesar, y sobre todo, pues las ramificaciones económicas de un efecto adverso también tendrían consecuencias políticas para el propio Donald Trump, y hay que ver qué tan racional o irracional se va moviendo en ese sentido, Pascal. Oye, y me da la impresión, simplemente por último, que de la parte mexicana, tanto del equipo negociador como de quienes apoyan esta negociación en el cuarto de junto, no hay desesperación, digamos, hay mucha paciencia, se apela, como tú dices, a la racionalidad económica. Creo que esto parece bueno, ¿no? Por lo menos respecto a los intereses que tiene el país en este contexto. Sí, yo he escuchado y coincido contigo, Pascal, mensajes ecuánimes en cuanto a la renegociación, no posturas necesariamente extremas, ¿no? Porque podría el equipo mexicano subirse, digamos, a esta guerra de declaraciones, a esto que han mencionado. Tampoco vamos a negociar a través de redes sociales un proceso tan importante, y me parece que lo que cabe y lo que queda, y me parece es un papel muy relevante, es ecuanimidad en momentos en donde la contraparte, específicamente Estados Unidos, pues está jugando a las posturas extremas. Pues muy bien, Rodrigo, nos mantenemos en contacto, te agradezco mucho y te mando un abrazo. Rodrigo, Pascal, te mando un abrazo, y qué desastre el de Venezuela con su renegociación, pues ya cayó en default. Estamos hablando de una deuda de más de $60,000 millones, la inmediata, y más de $120,000 millones, y la verdad es que no se ve para cuándo pudiesen llegar a algún acuerdo, porque no tienen que negociar, es decir, no tienen dinero con qué pagar. No, y además cayó la producción del petróleo en ese país, de acuerdo con datos de la OPEP, al nivel más bajo en los últimos 30 años. Rodrigo, gracias. Gracias, Pascal. Un abrazo.